Vamos a abrir nuestra escritura en el Evangelio, no en el Evangelio, en segunda de Samuel, capítulo 9. Le damos lectura al versículo al versículo del 13 en adelante. Gloria a Jesús. Bien, si no se lo repito, no lo tiene. Así soy yo también. Y hay uno que solo lo dicen una vez y por eso nadie casi lee allá atrás. Pero creo que estamos listos. Le voy a repetir, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3. Gracias. Gloria sea a Dios. Ahora sí. Bien, dice, el rey le dijo, no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, y de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro y hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl de Jesús. Por la bendición, Señor, de poder estar una vez más, Señor, compartiendo su palabra. Pido, Señor, que te nos bendiga, usted esté con cada uno de nosotros y esté su Espíritu guiándonos, bendiciéndonos, y que cada oyente, Señor, sea bendecido por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea a Dios. Bien, esta historia ha sido muy contada. De hecho, han sacado cantos de acá. Y es que es una historia conmovedora, porque aquí se refleja la misericordia de Dios. Este pasaje, aunque representa reinado, siempre que un rey gobernaba, pues al salir el rey entrante acababa con toda la descendencia de ese rey para que no hubiera pelea, porque siempre era como quien dice el heredero, los herederos siempre querían pues el poder y luchaban para obtenerlo. En este caso, Dios había elegido después de Saúl a David, y Dios le había dado el reino a David para que fuera rey, y casi todos sus descendientes murieron en batalla en la última guerra. Pero en esa historia se cuenta que había un amigo de David, que era parte de ese reinado, que se llamaba Jonatán. Jonatán era tan aliado de David, que verdaderamente se cumple ahí la Biblia, que dice que un amigo es mejor que a veces que un hermano. La familia, Jonatán, por la amistad y el amor que se tenía hacia David, que hasta la familia no lo veía bien, su padre, sus familiares,
Pero Jonathan era un hombre de esos rectos. Él no estaba en contra de su familia, pero tampoco iba en contra de David, porque había una alianza, había una amistad impresionante, que amigos así vale la pena tener. Ojalá usted tenga un amigo así, porque amigos de esta no hay que perderlos, porque amigos casi son pocos, ¿verdad? Caiga en la cárcel o en el hospital y se va a dar cuenta si usted tiene amigos. Ahí, hermanos, hacemos la función del doctor, alguna vez por necesidad, ¿verdad? Y otras veces porque se requiere. ¿Cómo función de doctor? Yo cuando voy a visitar a los enfermos a los hospitales, le digo, vengo en visita de doctor. ¿Y qué quiere decir? Que solo entro y lo saludo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Y adiós. Porque a veces, por la incomodidad de ellos, pero a veces también es que así es, nosotros no estamos para estar mucho tiempo. Pero ahí es donde entra el amigo y el familiar, allí sí, ese sí tiene que estar ahí, y allí se muestra quién te quiere. Porque ahí hay que estar ahí todo el tiempo, todo el día, y para toda la circulación de la vida. Y David había encontrado este gran amigo, que por cierto David era un gran perseguido por este rey, porque el rey había logrado, como dicen, tener envidia de todos los hechos que había hecho David, y más que se dio cuenta que David era el elegido de Dios. Cuando una persona no tiene el amor de Dios, no comprende, no entiende las bendiciones de Dios. Cuando Dios está bendiciendo a una persona, cuando Dios está bendiciéndolo a usted, el que no conoce a Dios no lo entiende, y en vez de bendecirte te ataca. Pero usted tiene que estar consciente de eso. El Señor lo dijo, que en el mundo ibas a tener persecución, pero bienaventurado cuando seas perseguido por mi causa, y seréis aborrecidos de toda la gente. Lo dijo, ¿verdad? A veces andamos así como tristes y agobiados. Eso está bien en los jovencitos, que ellos todavía no entienden, pero usted ya está grandecito. Usted tiene que tener el conocimiento, amén, yo por la causa de Cristo soy vituperado, soy perseguido, y levanta la frente en alto, porque así es. Usted se debe sentir orgulloso cuando esté siendo atacado, perseguido, burlado por servir al Señor. Pero claro, dentro del adolescente, pues ellos no tienen ese conocimiento. Pero voy a entrar a lo que quiero hoy compartir con usted, y es la situación de Mefiboset. Este hombre, cuando tuvo el conflicto y donde murió el rey y su familia, dice que él fue arrebatado y huyó la que lo cuidaba con él, pero mientras huía se le cayó y él terminó como lisiado. Y este hombre no podía caminar, y este hombre la circunstancia le marcó, y sabía este hombre que él era un perseguido, un objetivo del rey que lo buscaría para eliminarlo. Por eso él huye y busca, escudriñamos mucho las cosas, se fue y se escondió en esta tierra. Esta tierra no era como cuando nosotros venimos a escondernos acá, ¿verdad? Cuando veníamos huyendo de una guerra, de un conflicto, y nos venimos para la tierra de los Estados Unidos, y esta tierra no era como Lodebar. Esta tierra era diferente, pero cuando estudiamos qué es el significado de Lodebar, en hebreo esto significa tierra de nada, sin pasto,
lugar desértico, representado un lugar de pobreza, desesperanza, desolación y olvido. Bíblicamente se asocia con un lugar inhóspito y árido, donde se refugiaban personas marginadas como Mefiboset, el hijo de Jonatán, que vivía en un estado de miseria y marginación. A ese lugar huían los que iban huyendo de alguna situación, se iban a ese lugar porque ese lugar no era solicitado. Ahí nadie decía, me voy a ir para Lodebar a disfrutar esa tierra, porque era una tierra desértica, una tierra abandonada. Ahí solo se iban aquellos que se querían esconder, y esa circunstancia donde se iban les marcaba, porque era un lugar sin pasto, un lugar donde no había provisión, un lugar de desolación, un lugar de pobreza, de desesperanza, de disolución y de olvido. Allí se encontraba y allí se consideraba que estaba seguro, pero esa era la realidad de Mefiboset. Después de ser un príncipe, candidato a rey, porque por ahí iba, era de la dinastía, viviendo muy bien, viviendo en palacio, comiendo de lo mejor, ahora se encuentra sin nada, en lo peor de la vida. Pero mire lo interesante, aquí aparece el personaje que en realidad espiritualmente el significado, en pocas palabras, social y desesperanza, pobreza, desesperación y soledad. Esto solamente lo podemos ver, que esto es el reflejo de toda persona que quizás está aún en la mejor tierra productiva, pero está, como dicen, espiritualmente y socialmente, desesperanza, pobreza y desesperación. Porque la gente rica es tan pobre que lo único que tienen es dinero. ¿Se acuerdan de aquel que se subió al árbol? Zaqueo. Zaqueo lo único que tenía, ¿qué era? Dinero, pero estaba pobre, miserable, despreciado, porque no lo querían, porque era cobrador de impuestos, era aquel que siempre cobraba más de la cuenta, era aquel que sí había hecho dinero y él creía que con eso iba a tener fama. ¿Y qué es lo que tenía? Odio, desprecio de la gente. Entonces, a veces la gente se equivoca, se va por caminos de acá, de allá, y ningún camino, ningún lugar es propicio para el hombre que no tiene a Dios. Vive solo, vive en soledad, vive en desesperación, vive angustiado. Esa es la condición. ¿Cómo vivía usted antes de Cristo? ¿Una maravilla? No, yo no creo que usted no va a ser, ¿verdad? Algunos dicen, es que usted no se gozó en el mundo por eso. Y le digo, pobrecito de ti. ¿A quién le estás preguntando que no se gozó si yo hacía todo lo que se me antojaba? Y vivía queriéndome matar con el que se me atravesara. Y a veces intenté matar rata. Así vive el joven, hermano, con muchas ganas de desaparecer. Por eso usted se ve bien bonito aquí, no se preocupa, pero allá hay un montón queriéndose matar. En vez de abrir la boca y decirle, no te hagas nada, como aquel carcelero que Pablo decirle, no te hagas nada, porque hay algo mejor. Hay Jesucristo por ti, alguien que vino a buscarte. Pero como ya estamos viviendo bien, hasta se nos olvida de dónde venimos.
Usted no se le debía de olvidar de dónde viene. Algunos nacieron en el Evangelio, pero si el Evangelio no nació en ellos, tampoco son felices. Y por eso andan infelices, buscando y buscando aquí, buscando allá. Pero el que ha nacido el Evangelio en él, ya es feliz. Solo que no se te olvide. No se te olvide. Porque uno no se le debe de olvidar, hermanos, de dónde Dios lo trajo, porque eso es importante. Y por eso es que a veces nos hace pasar por diferentes caminos. Nosotros quizás no tuvimos la fama, el dinero. Yo ahorita veo a muchos jóvenes famosos que anduvieron en el mundo, como Héctor el Father, ahora recientemente Daddy Yankee, que anduvieron en todo y viviendo una vida miserable. Por eso tuvieron que venir ¿a qué? A Cristo, el que da la vida, el que te da el gozo, el que te da la salvación, el que te da la riqueza, el que te da vida y vida abundante. Por eso es que usted debe de estar, hermano, alegre, gozoso, feliz. Tal vez no esté brincando en una uña, pero por lo menos de ahí debe de estar gozoso. Pero eso que los veo así medios apagados, me asustan a mí, hermano. Y es normal, lo hay. La Biblia dice que cuando fueron sanados los 10 leprosos, uno, el que venía bien alegre, gozoso, feliz. Y los otros 9 no estaban agradecidos. Esperamos que usted vaya entendiendo la realidad. Por eso este hombre representa y viene y está ahí en esa condición, y ahí se revela lo que esto representa, la misericordia de Dios. A través del rey David. David dice: habrá alguien de la casa de Saúl, porque David sí era verdaderamente un hombre conforme al corazón de Dios, que emanaba amor. Y dice: vayan y pregunten, y le dan la noticia que sí había. Y él dice: si lo hay, tráiganlo a mi presencia. Y al traerlo, aquel hombre venía con temores, venía con, me imagino cuántas circunstancias. Quizás se llegó la hora, es mi último día. Cuando llega, por eso hasta David le tiene que decir, dice que se arrodilló, le hizo reverencia, y David le dijo: no tengas temor, porque no te he traído para hacerte mal. Te he traído para hacerte bien, para darte una vida especial, para que comas en la mesa donde come el rey. Vas a ser tratado como rey. Eso es, hermano. Y eso es lo que eso representa. Dios nos sacó a nosotros y nos buscó. Y en este caso, el rey David mandó a buscarlo. Pero me llama la atención que a usted y a mí no nos buscó un amigo. Sí, tal vez te habló él, pero el principal que vino a buscarnos se llama Jesucristo. La Biblia dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquel estaba paralítico físicamente, pero usted estaba paralítico, usted y yo estábamos paralíticos espiritualmente. Y la miseria de aquel quizás iba a ser no sé cuánto tiempo durante estuviera vivo, y aunque fuese lamentando y con toda y pobreza, él estaba pasándola. Pero usted y yo éramos tizones del infierno. Allá era el destino de nosotros. Nuestra parálisis era terrible, hermano. Vivíamos alejados de Dios y condenados a sufrir en el tormento eterno. Y nos salvaron. Y nos salvaron. Nos salvaron. Y por eso es que nosotros no podemos estar, hermanos, más que agradecidos. Más que agradecidos con aquel que vino a buscarlo.
y a salvarlo. Y no solamente lo buscó y lo salvó, sino que después hizo una gran labor porque como lo vino a salvar, ya sabemos que fue clavado en una cruz. Extendió sus brazos y ahí podía decirle a todos: bienvenidos a mi regazo, bienvenidos. Con todo y el dolor y el sufrimiento más espantoso que haya habido, porque dicen que la crucifixión es el dolor más espantoso que pueda haber. Ahí él estaba sufriendo, pagando, porque él podía bajarse. La ventaja de él es que él podía bajarse de esa cruz y decir: yo no quiero ese sufrimiento. Pero él lo abrazó por usted y por mí. Y no le importó ese terrible dolor que por un momento le dijo al Señor: pasa de mí esta copa sin que yo la vea, pero que se haga tu voluntad. Y el Padre y el Hijo dijeron: mi voluntad es salvar a ese perdido, a ese condenado. Esa es mi voluntad. Por eso debemos de vivir felices, alegres. Y por eso, desde que me salvó el Señor, yo no puedo vivir, hermano, renegando de Dios. Y que me ha pasado de todo. Es que a usted no le ha pasado nada. No. Pero murió un hijo, mi padre, mi madre, hermano, y otros golpes de la vida. Pero yo no puedo renegar de Dios porque lo que Él hizo es tan grande que con solo salvarme ya eso es más que suficiente. Es más que suficiente. Por eso debemos de andar siempre muy agradecidos con Dios. Y la gratitud no se refleja diciendo: gracias, Señor, como muchos. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Y nunca terminan con ese I love you. Mejor le hubieran puesto I love you a ese que... Pero eso no solo son palabras, son hechos. Imagínate que el Cristo de la gloria hubiera dicho: te amo, y no hubiera muerto por nosotros. Y en la vida nosotros hacemos igual. Nunca dejamos esa maldita desgracia del pecado. El pecado, ¿sabe que fue el que lo crucificó, verdad? Y el pecado es el que Dios odia. Y como somos hijos de Dios, debemos de odiar el pecado. No, pero es el que más andamos ahí siempre lambiendo. Porque como es tan atractivo, porque tenemos una parte carnal dentro de nosotros que nos atrae. Y ahí andamos, siempre metiéndonos en líos, en fornicación, en adulterio, en pleitos, en qué sé yo. Algunos hasta por una miserable botella dejan al Señor. Por un miserable placer de un momento. Y dicen que aman al Señor. Tan como el borracho. El borracho dice que amaba tanto al Señor que siempre que hacían un llamado en la iglesia, él pasaba a aceptarlo porque todos lo desprecian. Dice que decía: yo no lo voy a despreciar, y pasaba. Pero nunca dejaba la botella el ingrato. ¿Era verdadero lo que él hacía? No, andaba más torcido que mandaba a hacer. Usted y yo igual. Si usted no lucha para alejarse del pecado y de la maldad, ¿de balde le sirve que usted diga que ama a Dios? ¿De balde le sirve que levante las dos manos? ¿De balde le sirve que esté bien bonito aquí sentadito? Si allá se va a sentar en la barra aquella. Barra le dicen ahí donde van a tomar, ¿va? ¿O cómo le dicen? Ya viene diciembre, un montón de borrachos que caen ahí. Ya están pensando dónde la van a celebrar. Y ya en enero se reconcilian los malillas. Eso no es amar a Dios. El que murió por la desgracia más grande que era el pecado, y usted sigue haciéndolo.
¿Tendrá gracia eso? No tiene gracia. Cuando nos confrontan nos ponemos así, ¿verdad? Claro. Deja el pecado, hermano. Si amas al que murió por ti, deja el pecado. Deja el pecado. Deja de lamber el pecado. Quiera, Dios no le pasa por alto nada a nadie. Dios ve. Dios ve y sabe quién le ama. Y no hay cosa más grande que pueda hacer un ser humano que amarlo a Él. Está como el coño que le dice a la mujer o le dice al hombre, te amo. Y luego está empatada con otro o con otro. ¿Le ama? Es igualito cuando usted hace el pecado. Señor, te amo. Está empatado en el pecado. ¿Le ama? Ahí son poquitos los que dijeron no. No vale la pena, esfuércese. Esfuércese, esfuércese. Que eso es lo más agradable delante de Dios. Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Y si Él le dice, porque sabe que podemos. No, hay uno que se conforma, es que Él sabe que soy carne. Flojo. Y hasta lo predican para escudarse. Yo no digo que no podemos fallar, pero algunos que hasta lo predican porque como les encanta andar ahí pataleando, y a veces hasta la gente les encanta que digan eso. Hermano, usted sabe que siempre somos unos pecadores. Pues la Biblia dice lo contrario. Sé santo porque yo soy santo. Eso verdaderamente es el objetivo. Esa es la meta. Que vamos a errar, quizás. Eso también es seguro que a veces. ¿Quién de ustedes no se ha enojado desde que aceptó a Cristo? Alguno que diga yo no me he enojado, dígame amén. No me escuchó la frase bien, ¿verdad? Desde que aceptó a Cristo, ¿usted se ha enojado? Sí. Sí. Eso es errar, eso es pecar. Pero esos pecados Dios no los perdona. Pero debes de luchar a no ser enojón. Porque el cuerpo es lo que practica. Por eso dice el que practica la ira, el enojo. Porque la práctica se hace un hábito. Si usted con ahí se enoja, eso va a ser. Pero si usted cuando viene la tentación de enojarse, lucha para no hacerlo, eso va a ir produciendo en usted un hábito de no enojarse. Tremendo, ¿verdad? Estaba escuchando una nota por ahí que decía que cuando vas a hacer un cierto alimento, no hay que enojarse, no hay que pelear con el cónyuge y no hay que deprimirse y que no sé qué. Y yo, pues no se va a poder hacer el alimento. Y de alguna manera tiene razón algunas cosas que decía. Hay ciertos alimentos que cuando los hacen y si estás enojado y estás así, se echan a perder, ¿verdad? Y eso saben las mujeres, ¿eh? Es que no saben porque lo hacen con tanto amor todo el tiempo. Ahora, cuando nosotros vemos este caso, llegamos a la conclusión de que el Cristo de la gloria vino a salvar lo que se había perdido. Y entre eso que se había perdido estaba usted y estaba yo. Y el Señor lo dice y lo sigue diciendo. En la búsqueda del pecador es que Dios ha puesto toda su esfuerzo, lo que Él puede hacer. Dice que Él mismo vino y se encarnó.
Pero aparte de eso, y no solamente vino y a morir nomás, por 30 años estuvo, ¿qué? En la tierra, 33 años. Estuvo acá predicando, orando, ayunando, pasaba las noches en vela, pasaba ayunos, el ayuno de 40 días que conocemos, pasaba enseñando. Dice que él vivía, que los mismos apóstoles, dice que no aguantaban, cansados. Él mismo se cansaba también. Agotó, dice que predicaba en las plazas, predicaba en las sinagogas, predicaba en las calles y donde había una persona, y ahí estaba él. Porque el amor de él por cada ser humano es inimaginable. Usted no sabe cuánto Dios le ama a usted individualmente. Él vino con esa entrega. Dice que cuando en la tierra, dice que al ver las multitudes él lloraba. Dice que tenía compasión de ellas. Porque a veces no logramos ni entender. Por eso el texto aún así lo dice, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ya dar un hijo para que muera, eso ya es una cosa demasiado grande. Usted no creo que dé un hijo para que muera por su amigo, o si lo diera. Y por ese amigo que no es ni tan amigo, sino, vamos a decir, usted no daría a su hijo por un enemigo. ¿Verdad que no lo daría? No lo da ni por un amigo. No lo da, pero ni por un familiar. Y Cristo dice que vino por nosotros, que éramos sus enemigos. Porque todos nosotros nos habíamos apartado de él, dice. Cada uno tomó su propio camino. Mas él, dice, cargó el pecado de todos vosotros. Así que esa es una tremenda entrega que uno no puede tener explicación, y ahí sí cabe la palabra. No tengo, Señor, palabras para poder expresar la gratitud. Pero algunos que eso lo dicen por pereza. Señor, es que no tengo palabras. Lo que no quieren es orar. El significado ese es para aquellos que hablan, que están tan agradecidos, que adoran a Dios. Y después de que adoran un montón, dicen, Señor, es que no existe palabra para poder acabar de agradecerte. ¿Cuál es el problema de nosotros? Vamos a adorar, hermano, vamos a adorar una media hora, una hora. ¿Y usted qué le pasa? Es más, desde que ya le dije, usted se rajó. Vamos, pasen al altar y allá se quedan, y hay que estarlo rogando y a veces exhortándolo. Y si pasan aquí, al minuto ya van los primeros para atrás. Tremendos adoradores. Por eso Dios dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gente entregada, gente que sabe lo que está haciendo. Yo por eso no le creo mucho a aquellos que en la hora de la oración, de la adoración, allá, por allá, o que no hayan palabras. Puede ser, hermano. Es que no me gusta porque unos gritan mucho. Pues vaya, búsquese un rinconcito. Le doy permiso hasta que se suba aquí arriba por si tiene miedo. Como dice el colombiano, cómprese un perro. No le tenga miedo, solo los gritos no asustan. O es que ya viene traumado tanto que le grita a la señora. O el Señor. Hermano, es para que estemos en el altar adorando a Dios, unidos con la gente que adora. Hoy que estoy viendo en la vigilia gente que yo soy el que estoy terminando y la gente queda prendida. Eso me está alegrando. Que así tiene que ser. Pero es que eso solo viene cuando hay espiritualidad en nosotros.
Eso es cuando estamos moviéndonos a otra dimensión. Que uno quiere estar ¿a dónde? En el altar, orando. Ya hoy ya me estoy sintiendo contento porque cuando pasa eso, yo los tengo que decir, hermano, Dios les bendiga y nos vemos mañana. Y ellos bien prendidos, ¿ay? Que así tiene que ser. El que tiene gratitud, eso hace. Y lo que Dios ha hecho es para tenerla. Y si no lo entiende, pues vaya entendiéndolo. Que lo que Dios ha hecho es grande. Y vamos aprendiendo ese principio de adoración, hermano. Yo no estoy de acuerdo en aquellos que dicen que allá vamos a estar día y noche cantando. Y aquí no canta, imagínate cómo te va a ir allá. Ya ir practicando, aunque eso no es verdad, porque no es que vamos a estar día y noche, como ellos dicen. Pero sí, una parte principal va a ser la adoración. Va a ser la adoración. Y si no llevas ese conocimiento de adoración, allá vas a empezar a aprender. Porque la presencia de Dios no va a poder. Pero ya es tiempo que vayamos, ¿qué? Ensayando. Que vayamos aprendiendo cómo se adora a Dios. Allá no vas a tener esa chance de estarte jalando las greñas allá cuando estás en la oración. O sea, rascándose los piojos, como dijo el hermano. Allá no vas a tener esa chance. Mascando chicle. Te adoro, antes que no se le va para adentro. Sí. No, eso no se va a hacer allá. Allá va a haber reverencia. Dice que allá la gente adora, se postra y tira sus coronas y dicen santo, 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 santo. Allá sí hay gratitud. Es tiempo de ir practicándola. Es tiempo de ir madurando. Yo veo gente en las iglesias, hermano, que solo pasan así, mire. Ahí está el culto y salen como 10 veces como que tienen mal de próstata. Está bien el que está enfermo, porque ese sí tiene que salir. Había de comprar un pamper antes de venirse hasta ellos. ¿Qué es eso, hermano? Estamos en un culto que no es largo, hermano. Estos son los cultos más pequeños que yo he visto. Los hacemos en la iglesia Alfa y Omega. Y ahí hay otros cultos, hermano, que le dan y le dan y le dan y le dan y le dan. Que hasta yo me he cansado en eso ahí, que soy un poco. Pero es justo 2 horitas dárselas al Señor. El 10%, ¿cuánto es? Por ahí va, ¿verdad? Y cuando nosotros venimos a la casa de Dios, dicen que este es un cuartel, es una clínica. Yo no he visto en las clínicas a los enfermos andar para allá. Yo no he visto en un cuartel andar así. Cuartel está el soldadito ahí bien pendiente porque si no le dan trancazos. Tantito te sales de línea y te amenazan con el fusil y pegan fuerte. Yo no aprendí mucho ahí cuando fui, pero una cosa aprendí es que el fusil pesa, hermano. Un trancazo, un hombre, se fue con patada y culatazo, como dicen allá. Allá se mantiene el orden, hermano. Y en la iglesia no queremos poner el orden. Solo les gustan las palabritas bonitas de motivación, pero bueno. Sí, la iglesia es para que nosotros nos sepamos comportar, que aprendamos a conducirnos. Esa es la iglesia. Y Cristo sigue diciendo, aunque se fue al cielo, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios sigue tocando cada vez que un predicador oye una palabra o lo que sea, Dios sigue tocando. Dios sigue tocando.
porque Él quiere librarte de esa condición terrible, hermano. Usted debe sentirse privilegiado y usted debe sentirse como Cristo oró en cierta ocasión. Me alegro, Padre, porque escondiste de los sabios y entendido estas cosas y se las has revelado a los niños. ¿Sabe qué quiere decir la palabra niño? Ignorante, que no sabe ni la O. ¿Se quiere decir que nosotros no éramos lo mejor de la sabiduría, de la ciencia? Pero a nosotros se nos ha revelado el Señor y nos ha salvado. Y hay un montón, hermanos, por allá diciendo que han estudiado un montón y estudian para lo peor, para engañar gente. Cuando en la Biblia, quizás pudiéramos haber dicho en lo natural, podríamos haber dicho los más sabios, los más estudiosos que van a entender. Pero no fue así. Fuimos entendiendo aquellos que quizás no éramos tan sabios, pero que teníamos un corazón abierto, un corazón con hambre, un corazón que estábamos dispuestos a salir de Lodebar, donde estábamos fastidiados de aquella vida miserable que llevábamos y donde cuando nos ofrecieron a Jesucristo como el restaurador, como el que cambia vida, como el que cambia las circunstancias, como el que cambia el carácter, como el que verdaderamente transforma y te da una vida abundante, no dudamos. No dudamos y venimos a Él. ¿Y quién pudiera decir que Cristo le quedó mal? Él transformó. Y por eso es que los que hemos sido cambiados podemos decir con autoridad: yo soy una nueva criatura. Yo soy una nueva criatura. Porque hemos sido transformados. Hemos sido transformados. Imagínate, hermanos, de aquel camino que yo llevaba, que solo era vicios, alcohol, drogas, cigarro, otras malicias que agregábamos, vicios de jugar el dinero, y teníamos todas las mañas, todos los deseos del pecado, que son muchísimos, sin rienda, porque nosotros creíamos que eso era que eso era la vida. Pero cuando venimos a Cristo nos dimos cuenta que todo eso eran puras mentiras y que hubo un poder que lo pudo resolver. Por eso el drogadicto no cree que lo puede rescatar nadie, porque ya le probó con todas las instituciones y nada. El alcoholismo igual, el cigarro igual, pero lo que no han probado es de verdad a Cristo. Cuando el hombre prueba de verdad a Cristo, se da cuenta que sí hay un poder. Y finalizo con lo que Cristo, en su amor y en su interés, antes de irse al cielo, dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios quiere ahora que Él se ha ido, que toda lo que se llaman iglesia, todo lo que se llama la iglesia, que prediquemos este evangelio. Porque este evangelio es la única esperanza de cambio y la única esperanza de vida eterna. El evangelio que nosotros predicamos no es una religión muerta. La Biblia dice que el evangelio es potencia de Dios para salvación, para salvarte de la droga, para salvarte del alcohol, para salvarte del pecado, de la prostitución, de lo que sea. Es que es maravilloso. ¿Cómo se hace eso? No lo pregunte, solo acéptelo. Voy a entrar a la operación divina aceptándolo. Lo único que va a hacer es aceptándolo. Aquellos preguntaron: ¿y qué debo de hacer?
Cree en el Señor Jesucristo. Solamente eso es lo que hay que hacer. Y cuando crees en el Señor Jesucristo, se activan los poderes. El poder del cielo, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Se activa y hay el cambio. Eso es lo que hay que entender. Que se activa el poder de Dios en tu vida. Ni eso entendemos a veces, ¿verdad? ¿Cómo entiende usted que hay un poder allá adentro cambiándole? Casi no lo podemos entender. Este es un asunto de fe. Y el de arriba opera. La evidencia está clara. ¿Usted sigue siendo el mismo borracho de antes? ¿El drogadicto? ¿El adúltero? ¿La adúltera? ¿El fornicario? ¿El maldiciente? Todos los pecados los hemos vencido por medio de ese poder Espíritu Santo en nosotros. Dice que las cosas que ahora somos, lo somos en Cristo. Lo que ahora vivimos, lo vivimos para Cristo. Esa atmósfera espiritual opera en cada ser humano que decide entregarse a Cristo. ¿Cambió la vida de Mefiboset? Cambió. Y le dijeron, y nunca más vas a vivir en otro lugar, sino va a ser en esta casa. Aquí comerás, aquí vivirás, aquí estarás para siempre. ¡Qué bendición! Y eso es lo que te promete Dios. Dice que Él va a estar con nosotros todos los días. Eso es lo que te promete Dios. Por lo cual, hermano, abrázalo. No está el poder en TikTok. No está el poder en el Facebook. No está el poder en YouTube. No está el poder en la televisión. No está en el poder en esta pantalla. El único poder solamente lo encontramos buscando al Cristo de la gloria. Buscando su presencia. Ahí está. Así que búscalo. 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 A mí, igual que a muchos, les encanta la televisión. Me encanta el fútbol, como muchos también de ustedes. Pero vas a ver si yo ando perdiendo el tiempo ahí. No lo pierdo. No lo pierdo. Porque mi prioridad está ¿en qué? En Cristo. Mi prioridad está en el Señor. Y estoy luchando también para dejar lo más que se pueda este aparatito, que solo lo ocupe para lo necesario. Y para lo necesario y bueno. Una vez que hemos llegado a esa conclusión, lo que le pasó a Mefiboset es la misericordia de Dios transformando su vida. Nunca más fue pobre, nunca más tuvo necesidades. En el palacio se suplían todo. Eso es lo que viene a transformar la vida de cada pecador. Allá carecemos de todo. Venimos a Cristo y aquí no tenemos necesidad de nada. Porque el Cristo de la gloria lo suple todo, lo suple todo. ¿Cuál es su necesidad? ¿Vienen necesidades? Sí. Pero una cosa es que venga y otra cosa es que las suplan. Y el Cristo de la gloria suple todas las necesidades. Así que, ¿cuál es tu necesidad hoy? Tranquilo. Que esa necesidad, Dios dice, yo voy a suplírtela. Lo que necesitamos es tener fe. Confiar, creer, porque el único paso aquí es ese, creer. Vamos a darle gracias al Señor. A toda persona que está